El millonario pagó fortunas para curar a sus hijos, pero quien descubrió la verdad fue su criada. El silencio era lo único que el dinero de don Julián Villalba no había podido comprar en los últimos 3 meses. Para un hombre acostumbrado a que el mundo se moviera al ritmo de su chequera, el llanto incesante de sus trillizos recién nacidos se había convertido en una tortura psicológica más dolorosa que cualquier pérdida financiera. Eran las 3 de la madrugada en la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad, un ático que costaba por noche lo que una familia promedio ganaba en 2 años, y sin embargo, Julián estaba parado en el pasillo, con la mano congelada sobre el pomo de la puerta de caoba maciza, temblando. Sus ojos, enrojecidos por el insomnio y la desesperación, miraban la madera tallada como si fuera la entrada al infierno. Llevaba 3 noches durmiendo en el sofá de su oficina, huyendo del sonido desgarrador de sus propios hijos. Esos niños, que debían ser la alegría de su vida, se habían convertido en el recordatorio constante de la tragedia. Su esposa se había ido en el parto, dejándolo solo con 3 criaturas que parecían rechazar la vida misma. Había contratado a las mejores enfermeras pediátricas de Suiza, había importado leche de fórmula exclusiva desde Alemania y había llenado la habitación con cunas que tenían tecnología de la NASA para simular el vientre materno. Pero nada funcionaba. Los bebés lloraban con una furia que los médicos no lograban explicar. Un llanto que perforaba el alma y que había hecho renunciar a 5 niñeras en 2 semanas. Pero esa noche algo era diferente. Julián frunció el ceño. No se escuchaba nada. El silencio absoluto que provenía del otro lado de la puerta era, paradójicamente, más aterrador que los gritos. ¿Había pasado algo grave? ¿Acaso el llanto los había asfixiado? El pánico le subió por la garganta como un golpe ácido. Abrió la puerta de golpe, sin importarle hacer ruido, preparado para gritar por ayuda, preparado para enfrentar lo peor. Pero lo que sus ojos vieron lo dejó clavado en el umbral, con la boca entreabierta y el corazón latiendo desbocado, no por el miedo, sino por la incredulidad. La habitación estaba bañada por una luz dorada y tenue, proveniente de una sola lámpara de mesa que creaba una atmósfera casi sagrada, muy distinta a la frialdad clínica que él había ordenado mantener. El aire acondicionado, siempre programado a 22 grados exactos por recomendación médica, estaba apagado. En su lugar se sentía un calor humano, denso y acogedor, pero fue la imagen central la que desafió toda lógica en la mente pragmática del millonario. Allí, en medio de su inmaculada cama king size, con sábanas de hilo egipcio que costaban miles de dólares, yacía Elena. No era la enfermera graduada con 3 maestrías que él había entrevistado. Era la chica de la limpieza. La joven humilde de 22 años, que había contratado apenas hacía 48 horas para fregar los pisos y lavar los baños. Una muchacha que apenas levantaba la mirada cuando él pasaba. Elena estaba boca abajo, completamente rendida por el agotamiento, con su uniforme azul de servicio aún puesto, impecable pero arrugado por la postura. Incluso llevaba puestos esos guantes de goma amarillos, brillantes bajo la luz tenue, como si hubiera caído desmayada en mitad de una tarea urgente. Su respiración era profunda y rítmica, el sueño de los justos. Y sobre ella ocurrió el milagro que la ciencia no pudo lograr. Los trillizos, sus hijos, esos pequeños seres que parecían odiar el mundo, estaban durmiendo con una paz celestial. 2 de ellos estaban acurrucados contra el costado de Elena, hundiendo sus narices en la tela áspera de su uniforme barato, como si fuera la seda más fina. El tercero, el más pequeño y el que más lloraba, dormía plácidamente sobre la espalda de la muchacha, subiendo y bajando al ritmo de la respiración de ella, aferrado con su manita minúscula a la tela del delantal.
No había monitores pitando. No había máquinas de ruido blanco encendidas. Solo había una chica de servicio exhausta y 3 bebés que, por primera vez en sus cortas vidas, parecían sentirse seguros. La escena tenía una composición visual tan potente, tan íntima y tan dolorosamente humana, que Julián sintió que estaba profanando un santuario al solo mirarla. El contraste era brutal. La opulencia de la habitación, con sus cortinas de terciopelo y muebles de diseño, versus la sencillez de esa mujer trabajadora que, sin títulos ni pretensiones, había logrado lo imposible. Julián dio un paso dentro de la habitación, sus zapatos de cuero italiano hundiéndose en la alfombra. No sabía si sentir alivio o una furia irracional. ¿Cómo era posible? Él había pagado fortunas, había traído especialistas en vuelos privados, y ahora una chica que probablemente nunca había visto un billete de $100 en su vida, tenía a sus herederos durmiendo sobre ella como si fuera su madre. Una mezcla de celos, confusión y gratitud le revolvió el estómago. Se acercó despacio, observando el rostro de sus hijos. Estaban rosados, tranquilos. No había rastro del color morado que adquirían cuando lloraban por horas. Fue entonces cuando lo notó. Al acercarse a la cama, un olor muy particular invadió sus fosas nasales. No era el olor a desinfectante caro, ni a la colonia de bebé francesa que él exigía que usaran. Era un olor terroso, antiguo, olía a campo, olía a hierbas quemadas, a ruda, a lavanda silvestre y a algo más. Algo que despertó en la memoria de Julián un recuerdo bloqueado hacía décadas, un eco lejano de su propia infancia que lo hizo retroceder un paso, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. El impacto del recuerdo fue tan violento que Julián tuvo que sostenerse del marco de la cama dorada. Ese olor, ese maldito olor a hierbas de monte. Durante 15 años, Julián había construido un imperio hotelero basado en la asepsia, en el lujo moderno, en borrar cualquier rastro de su origen humilde. Había diseñado su vida para que oliera a nuevo, a caro, a exclusivo. Y ahora, en la habitación de sus hijos, el aroma de la pobreza, el aroma de las supersticiones de pueblo que él tanto despreciaba, impregnaba el aire acondicionado de su suite. Su mirada cambió en un segundo. La ternura inicial que había sentido al ver a los bebés dormir se transformó en una sospecha paranoica, alimentada por su propia arrogancia y el dolor no resuelto de su viudez. ¿Qué les había hecho? La mente de Julián, entrenada para los negocios despiadados y la desconfianza, empezó a maquinar. Los médicos le habían dicho que los niños sufrían de un cólico nervioso inusual, resistente a los tratamientos convencionales. Le habían dicho que sus sistemas nerviosos eran hipersensibles. ¿Y si esta mujer los había drogado? ¿Y si esa calma no era natural, sino química? La idea de que una empleada doméstica, una nadie, hubiera utilizado algún remedio casero peligroso o algún sedante barato en sus hijos, los herederos del imperio Villalba, le hizo hervir la sangre. El miedo se disfrazó de ira, esa ira fría y cortante que usaba en las salas de juntas para destruir a sus competidores. «Nej, ¿qué significa esto?». El grito de Julián rompió la atmósfera sagrada de la habitación como un cristal estrellándose contra el suelo. El efecto fue inmediato y caótico. Elena despertó con una sacudida violenta, desorientada, con el corazón saliéndosele del pecho por el susto. Al moverse bruscamente, instintivamente, llevó las manos hacia atrás para proteger al bebé que tenía en la espalda, evitando que rodara, mientras los otros dos comenzaban a removerse, molestos por la interrupción de su paz. Elena se giró, con los ojos desorbitados, encontrándose con la figura imponente de su jefe que la miraba desde arriba con una mezcla de desprecio y horror. La chica, temblando,
Trató de bajarse de la cama, pero sus movimientos eran torpes por el miedo y por el cuidado de no lastimar a los niños que ahora empezaban a sollozar, rompiendo el silencio que tanto había costado conseguir. «Señor Villalba, perdón, yo no sé qué pasó, me venció el sueño», balbuceó Elena, quitándose rápidamente los guantes amarillos como si fueran la prueba de un crimen, sus manos rojas y trabajadas temblando visiblemente. «No te pregunté si tenías sueño». Julián avanzó, acorralándola entre la cama y la pared, ignorando el llanto creciente de los trillizos que, al sentir la tensión en el aire, comenzaban a gritar de nuevo. «Te pregunto, ¿qué les hiciste? Huele a brujería aquí dentro. ¿Qué es ese olor? ¿Qué les diste a mis hijos?» Elena, pequeña ante la estatura del millonario, negó con la cabeza frenéticamente, con lágrimas de terror asomando en sus ojos oscuros. «Nada, señor, se lo juro por mi vida. No les di nada de tomar. Ellos no paraban de llorar, señor. Las enfermeras se fueron a descansar porque decían que ya no aguantaban más el ruido. Yo entré a limpiar el baño y los vi. Estaban moraditos de tanto llorar. Se iban a ahogar, señor. Y por eso decidiste acostarte en mi cama con tu uniforme sucio». Julián señaló las sábanas con asco, aunque en el fondo una parte de él notaba que los bebés, aunque lloraban, estiraban sus bracitos hacia ella, no hacia él. Eso le dolía más que cualquier cosa. «Pudiste traerles una infección. Estos niños tienen el sistema inmune delicado. Pagué miles de dólares a los mejores pediatras y tú crees que con tus manos sucias puedes tocarlos». «Tenían frío, señor», gritó Elena de repente interrumpiéndolo. La osadía de su propia voz la asustó, pero continuó, impulsada por una verdad que ella sentía en los huesos. «No frío de aire acondicionado. Tenían frío de madre. Yo solo los calenté». Julián se quedó mudo por un segundo. La frase le golpeó como una bofetada. «Frío de madre». Era una acusación directa a su incapacidad, a su viudez, a su fracaso para llenar el vacío que su esposa había dejado. Pero su orgullo era un muro demasiado alto para derribarlo tan fácil. «¿Y el olor?», insistió Julián, bajando la voz a un tono peligrosamente sibilante. «No me mientas. Huele a hierbas, huele a monte». Elena bajó la mirada, avergonzada de su propia cultura frente a aquel hombre de mundo. «Es solo un baño de ruda y romero, señor, y una canción. Mi madrina me enseñó que cuando un niño llora porque extraña el alma de quien lo trajo al mundo, hay que cantarle para que sepa que no está solo. No es medicina, señor. Es amor antiguo». «¿Amor antiguo?». Julián soltó una carcajada amarga, sin humor. «Supersticiones ignorantes, eso es lo que es. Pones en riesgo la salud de mis hijos con tus creencias de aldea. Sal de aquí». «Pero, señor, los niños». Elena intentó acercarse a una de las cunas donde uno de los bebés estaba ya en un grito agónico, arqueando la espalda. «He dicho que salgas», rugió Julián, señalando la puerta abierta. «Estás despedida. Vete a la cocina y espera a que seguridad te escolte. Y agradece que no llamo a la policía por negligencia. ¡Lárgate!». Elena miró a los bebés una última vez con una tristeza infinita, como si le estuvieran arrancando una parte de sí misma. Asintió con la cabeza, humillada, y salió corriendo de la habitación, llevándose con ella el calor humano. En el instante en que Elena cruzó el umbral y desapareció por el pasillo, el caos se apoderó de la suite. Fue como si se hubiera roto un hechizo. Los tres bebés estallaron en un llanto unísono, más fuerte y desesperado que nunca. Los monitores que Julián había vuelto a encender empezaron a pitar, alertando taquicardias por estrés. La luz dorada parecía ahora insuficiente y lúgubre. Julián se quedó solo en medio de la habitación de lujo. Corrió a las cunas, intentó mecerlos, intentó ofrecerles los chupones importados, intentó poner la música clásica que recomendaban los expertos.
Cállense, por favor, cállense, suplicó Julián, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia le quemaban los ojos. Papá está aquí, tienen todo lo que necesitan, pero los bebés no querían lo que él tenía. Rechazaban su tacto rígido, rechazaban su camisa de seda, rechazaban su desesperación. Julián, el hombre que controlaba hoteles en 3 continentes, se dio cuenta con terror de que su dinero, su poder y su ciencia no valían nada frente al llanto de 3 niños que pedían a gritos algo que él no podía comprar. Y en el fondo de ese ruido infernal, el olor a hierbas de Elena persistía en el aire, burlándose de él, recordándole que la solución acababa de ser expulsada por esa puerta. La puerta se cerró con un clic suave, casi imperceptible, pero para don Julián Villalba ese sonido tuvo la contundencia de una sentencia de muerte. En el momento exacto en que la figura humilde de Elena desapareció del campo visual, la suite presidencial se transformó en una caja de resonancia de dolor puro. El llanto de los trillizos, que minutos antes había sido consolado por el calor de una desconocida, regresó con una violencia que Julián jamás había escuchado. No eran gemidos de molestia, eran gritos agónicos, guturales, el sonido de 3 criaturas que se sentían abandonadas en medio de un desierto helado. Julián se quedó paralizado en el centro de la habitación, con los puños apretados a los costados, sintiendo cómo el pánico le trepaba por la espalda como una araña fría. Miró a su alrededor, buscando una solución lógica, una herramienta, algo que su fortuna pudiera activar para detener esa tortura. Sus ojos recorrieron frenéticamente la estancia. La cuna inteligente traída de Alemania, que prometía simulación de latidos maternos, el sistema de sonido envolvente con listas de reproducción diseñadas por neurocientíficos, los calentadores de biberones de precisión láser. Todo estaba allí, todo lo que el dinero podía comprar, y todo era absoluta y dolorosamente inútil. Corrió hacia la cuna del medio, donde el bebé más robusto, al que había pensado llamar Alejandro, se retorcía con tal fuerza que su rostro había pasado de un rojo intenso a un tono violáceo alarmante. Julián extendió sus manos, manos que habían firmado contratos millonarios y cerrado tratos que cambiaban el horizonte de la ciudad, pero que ahora temblaban con una torpeza patética. Intentó levantar al niño. Lo hizo con rigidez, con miedo a romperlo, sin saber dónde apoyar la cabeza o cómo sostener la frágil columna. «¡Ya, ya basta!», suplicó Julián, su voz quebrándose, mezclándose con los alaridos. Empezó a mecerlo, imitando mecánicamente lo que había visto hacer a las enfermeras. «Papá está aquí, tienes la mejor cuna del mundo, tienes sábanas de seda. ¿Qué más quieres? ¿Qué demonios quieres?». El bebé no se calmó. Al contrario, al sentir la rigidez de los brazos de su padre, el olor a loción cara y la tensión muscular de un hombre al borde del colapso, el niño arqueó la espalda y gritó aún más fuerte, rechazando el contacto. Julián sintió ese rechazo como una puñalada física en el pecho. Soltó al niño en la cuna con cuidado, retrocediendo como si se hubiera quemado. El ruido era ensordecedor. Los 3 lloraban a la vez, una sinfonía de desesperación que taladraba las sienes del millonario. Desesperado, corrió hacia el teléfono de la mesita de noche y marcó el número de emergencia del doctor Altamirano, el pediatra más prestigioso del país, a quien pagaba una iguala mensual absurda para tenerlo disponible las 24 horas. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Cada tono era una eternidad. Finalmente, una voz adormilada y ligeramente irritada contestó: «¿Sí, don Julián? ¿Son las 3:30 de la mañana?» «No me importa la hora», gritó Julián, perdiendo la compostura.
Mis hijos están muriendo. No dejan de llorar. Llevan así desde que se despertaron. Haga algo. Del otro lado de la línea, el médico suspiró, un sonido que denotaba cansancio y una total falta de empatía real. Don Julián, ya hemos hablado de esto. Los exámenes fisiológicos están perfectos. Es un cuadro de cólico del lactante exacerbado por estrés ambiental. No se están muriendo. Usted no los está escuchando. Julián alejó el teléfono para que el médico oyera los gritos desgarradores. Suenan como si los estuvieran matando. Venga ahora mismo, le pagaré el triple, el quíntuple. Don Julián, aunque vaya, no puedo hacer nada más que observarlos, respondió el médico con frialdad profesional. La única opción que nos queda, si usted insiste, es sedarlos farmacológicamente. Pero le advertí que los efectos secundarios en neonatos de tan bajo peso pueden ser riesgosos para su desarrollo neurológico. Usted decide. ¿Quiere que vaya a inyectarlos? Julián se quedó helado. ¿Sedarlos? ¿Drogarlos para que se callaran? Miró a sus hijos, tan pequeños, tan indefensos. La imagen de una aguja entrando en esos bracitos minúsculos le revolvió el estómago. «No, no quiero drogarlos», susurró, sintiéndose derrotado. «Entonces, paciencia, don Julián. Es una etapa. Contrate a otra enfermera si la anterior no funcionó. Buenas noches». El médico colgó. El tono de línea muerta zumbó en el oído de Julián, burlándose de su soledad. Nadie vendría. Estaba solo, completamente solo, en una torre de marfil. Julián dejó caer el teléfono sobre la alfombra. Se acercó a la cama grande, la cama donde minutos antes había reinado la paz. Se dejó caer de rodillas frente a ella, agotado, con las manos en la cabeza, tratando de bloquear el ruido. Fue entonces cuando, en medio de su miseria, el olor lo golpeó de nuevo. A pesar de que Elena ya no estaba, su aroma persistía en las sábanas. Ese olor a ruda, a tierra mojada, a humo de leña. Julián hundió la nariz en el edredón, buscando odiar ese olor, buscando reafirmar su asco por la pobreza que representaba. Quería sentir repulsión. Quería convencerse de que había hecho lo correcto al echarla, pero su cuerpo lo traicionó. Al inhalar ese aroma de pueblo, sus hombros se relajaron involuntariamente. Una memoria traicionera que él había enterrado bajo capas de cemento y dinero emergió de las profundidades de su subconsciente. Se vio a sí mismo de niño, con 5 años, afiebrado en una choza donde entraba la lluvia. Recordó unas manos ásperas untándole el pecho con esas mismas hierbas. Recordó una voz cantando bajito. Recordó sentirse seguro, no porque hubiera lujos, sino porque había presencia. «Maldita sea», sollozó Julián, golpeando el colchón con el puño. «Maldita sea». El contraste era insoportable. Él, Julián Villalba, el hombre que había jurado no volver a pisar el barro, se daba cuenta en ese instante de que su mansión de mármol era más fría que aquella choza de lámina. Sus hijos no lloraban por hambre, no lloraban por dolor físico, lloraban porque estaban en una tumba de oro, fríos, sin contacto humano real, cuidados por máquinas y personal que solo miraba el reloj. Elena tenía razón. «¡Frío de madre!». La frase le martillaba el cerebro. Él no podía ser madre, y su dinero tampoco. Había despedido a la única persona que por un instante milagroso había traído calor a ese mausoleo. La humillación de reconocerlo le quemaba la garganta más que el ácido gástrico. Había echado la solución a la calle por soberbia, por miedo a recordar quién era él realmente. Pasó 1 hora. O quizás fueron 10 minutos que parecieron siglos. El tiempo en esa habitación se había distorsionado por la agonía. Julián deambulaba como un espectro entre las cunas, con la camisa de diseñador desabotonada, el cabello revuelto y los ojos inyectados en sangre. Había intentado todo.
Había calentado biberones que fueron rechazados con manotazos. Había intentado cantar, pero su voz salía ronca y desafinada, asustando más a los bebés. Había paseado al más pequeño en brazos hasta que sus propios músculos se acalambraron, pero el niño seguía rígido, gritando con los ojos cerrados, inconsolable. De repente, el llanto cambió. No fue un aumento de volumen, sino lo contrario. Un silencio abrupto y aterrador provino de la cuna de la derecha, donde estaba el bebé más delicado, Mateo. Julián se giró bruscamente, el corazón deteniéndosele en el pecho. El silencio no era de paz, era un silencio de asfixia. Corrió hacia la cuna y lo que vio le heló la sangre en las venas. El bebé estaba rojo, casi púrpura. Tenía la boca abierta en un grito mudo, los ojos desorbitados y llenos de lágrimas, pero no salía sonido alguno. Se había privado. El llanto había sido tan intenso, tan prolongado, que el niño había entrado en un espasmo del sollozo, bloqueando sus propias vías respiratorias. «No, no, no», gritó Julián, el terror puro apoderándose de cada célula de su cuerpo. Metió las manos en la cuna y sacó al bebé, que se sentía flácido y tenso a la vez. Lo sacudió suavemente, desesperado. «¡Respira! Mateo, respira, por favor. ¡Respira!». El niño no reaccionaba. Los segundos pasaban y el color de su piel se oscurecía. Julián, que había manejado crisis financieras que harían vomitar a cualquier banquero, se sintió el ser más inútil sobre la faz de la tierra. No recordaba las clases de primeros auxilios. Su mente estaba en blanco, bloqueada por el pánico de perder lo único que le quedaba de su esposa. «¡Ayuda!», gritó hacia la puerta vacía, olvidando que estaba solo, olvidando que él mismo había aislado a su familia. Le sopló en la carita al bebé, una reacción instintiva y primitiva. Nada. El niño seguía en ese espasmo terrorífico. Julián sintió que el mundo se le venía encima. Iba a morir. Su hijo iba a morir en sus brazos, rodeado de millones de dólares, porque él no sabía cómo calmarlo. Y entonces, en medio de la neblina del pánico, una certeza cruzó su mente como un rayo. No necesitaba un médico, no necesitaba una máquina, necesitaba el olor, necesitaba la calma, necesitaba las manos que sabían tocar sin miedo. Elena. Ella era la única que había logrado que respiraran tranquilos. Sin pensarlo, con el bebé morado en brazos y los otros dos gritando en sus cunas, Julián corrió hacia la puerta. No le importó dejar a los otros dos solos por un momento. La prioridad era la vida que se le escapaba entre los dedos. Salió al pasillo del hotel corriendo como un loco, descalzo, ignorando las miradas de un par de guardias de seguridad que hacían su ronda nocturna y que se quedaron petrificados al ver al dueño del hotel en ese estado. «¡Elena!», gritó Julián, su voz retumbando en los pasillos de mármol vacío. «¡Detengan a la chica! ¡Que no se vaya!». Llegó al ascensor de servicio, golpeando el botón con el codo mientras frotaba la espalda del bebé frenéticamente. El niño soltó un pequeño jadeo, un hilo de aire, pero seguía sin romper a llorar, seguía en peligro. Las puertas se abrieron y Julián se lanzó al interior. Bajó hasta el sótano, al área de vestuarios y salida de personal. Cada piso que descendía era una tortura. «Por favor, que no se haya ido, por favor, que no se haya ido», rezaba mentalmente, prometiendo a cualquier dios que escuchara que daría toda su fortuna a cambio de que esa chica estuviera todavía en el edificio. Las puertas se abrieron en el sótano. El lugar olía a detergente industrial y humedad, un contraste violento con las fragancias exclusivas de los pisos superiores. Julián corrió hacia la salida de empleados. Y allí estaba, a unos metros de la puerta de salida trasera, bajo la luz parpadeante de un tubo fluorescente, Elena caminaba despacio, arrastrando una bolsa de plástico con sus pocas pertenencias. Llevaba su ropa de calle, un suéter desgastado y unos jeans viejos.
Se veía pequeña, derrotada, expulsada como una criminal. ¡Elena! El grito de Julián fue desgarrador, una mezcla de orden y súplica. La chica se giró, asustada, pensando que quizás venía a acusarla de algo más o a entregarla a la policía. Sus ojos se abrieron con terror al ver al millonario desgreñado, sudando, corriendo hacia ella con un bebé inerte en brazos. «¡Señor!», exclamó ella, soltando su bolsa. Julián llegó hasta ella y casi se derrumba a sus pies. Le extendió al bebé como si fuera una ofrenda sagrada, como si le estuviera entregando su propia vida. «No respira», jadeó Julián, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, su orgullo hecho pedazos en el suelo de cemento del sótano. «¡Se privó! ¡No respira, Elena, por favor! ¡Sálvalo!». Elena no hizo preguntas. No hubo reproches en su mirada, ni vacilación por el trato humillante que había recibido hacía apenas una hora. Su instinto fue más rápido que cualquier pensamiento. Soltó todo y tomó al bebé de los brazos temblorosos del padre. Lo que Julián vio a continuación desafió toda su lógica empresarial y confirmó su derrota absoluta. Elena no golpeó al niño, ni lo sacudió. Simplemente lo pegó a su pecho, piel con lana, y con una mano firme pero suave presionó un punto específico en la espalda baja del bebé mientras le soplaba suavemente en la coronilla, susurrando palabras ininteligibles, rápidas, urgentes. «Shh, vuelve, pajarito, vuelve aquí, no te vayas lejos», murmuraba ella, con una autoridad maternal que Julián jamás había visto. Fueron 3 segundos. 3 segundos eternos donde Julián contuvo el aliento, esperando la muerte. Y entonces, el milagro. El bebé, Mateo, soltó una bocanada de aire profunda, tosió, y su color empezó a cambiar de púrpura a rosado. Sus ojos se cerraron y en lugar de gritar, soltó un gemido suave, un llanto de alivio, y hundió su cara en el cuello de Elena, buscando ese olor a hierbas que su padre había despreciado. Julián cayó de rodillas en el suelo sucio del pasillo de servicio. Las piernas no le sostenían. Miró desde abajo a la chica de la limpieza, que ahora mecía a su hijo con una naturalidad divina, calmándolo por completo. Elena levantó la vista y miró al millonario arrodillado. No había triunfo en sus ojos, solo una compasión inmensa y triste. «Los niños no entienden de orgullo, señor», dijo ella suavemente, mientras el bebé se quedaba dormido en sus brazos en cuestión de segundos. «Solo entienden de amor». Julián, el hombre que creía tener el control de todo, bajó la cabeza y lloró. Lloró por el susto, pero sobre todo lloró de vergüenza. Sabía que había perdido la batalla. Su dinero había sido derrotado por una canción de cuna y unas manos con olor a campo. Y sabía, con una certeza absoluta, que no podía dejar que esa mujer se fuera. La necesitaba. Sus hijos la necesitaban más que al aire que respiraban. «Por favor», susurró Julián, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Por favor, sube. Los otros 2 están gritando. No puedo hacerlo solo. Ayúdame». Elena dudó un segundo, mirando la puerta de salida que representaba su libertad y su dignidad. Pero luego miró al bebé en sus brazos y escuchó, lejano pero perceptible, el llanto de los otros 2 hermanos que llegaba desde el ascensor abierto. Suspiró, resignada a su destino. «Vamos, señor, no podemos dejarlos solos». El ascenso en el ascensor de servicio fue un viaje silencioso y surrealista. El zumbido mecánico de la cabina era el único sonido que acompañaba la respiración agitada de Julián y el suave tarareo de Elena, quien mantenía al pequeño Mateo contra su pecho como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Julián, apoyado contra la pared de metal frío, observaba la escena con una mezcla de fascinación y vergüenza.
Apenas podía creer que, minutos antes, había estado a punto de perder a su hijo en una suite de lujo rodeada de tecnología de punta, y que ahora la vida de ese niño dependía enteramente de los brazos de una mujer a la que él había humillado. Al llegar al ático, el sonido de la realidad los golpeó de nuevo. Antes incluso de abrir la puerta de la suite, los gritos de los otros dos trillizos, Lucas y Gabriel, se filtraban por el pasillo. No habían dejado de llorar ni un segundo. Era un llanto ronco, de gargantas irritadas y corazones rotos por el abandono. Julián se apresuró a abrir la puerta con su tarjeta magnética, sintiendo que le temblaban las manos. Al entrar, la escena era desoladora. Las luces brillantes que él había encendido en su pánico iluminaban cruelmente el caos. Biberones tirados, sábanas revueltas y dos bebés en sus cunas, rojos de furia y soledad. Elena no esperó instrucciones. Entró detrás de él con paso firme, transformada. Ya no era la empleada doméstica asustada que temía manchar la alfombra. Ahora era una fuerza de la naturaleza, una madre por instinto en un territorio hostil. «Apague las luces fuertes, señor», ordenó ella, con una voz suave, pero que no admitía réplica. «Y cierre esa ventana. El ruido de la ciudad les lastima el alma». Julián, el hombre que daba órdenes a 1000 empleados, obedeció sin chistar. Corrió a bajar los atenuadores y cerró las cortinas pesadas, sumiendo la habitación nuevamente en esa penumbra cálida y protectora. Elena depositó a Mateo, ya dormido y tranquilo, en la cama grande, rodeándolo con almohadas para que sintiera contención. Luego fue a las cunas. Tomó a Lucas en un brazo y a Gabriel en el otro, con una destreza que desafiaba la física, cargando el peso del dolor de ambos. Se sentó en la mecedora de diseño italiano que Julián había comprado por catálogo y que nunca había usado, y comenzó el ritual. No usó medicina, no usó juguetes. Simplemente empezó a mecerse, creando un ritmo hipnótico, y volvió a tararear. Pero esta vez no fue un tarareo cualquiera. A medida que los bebés comenzaban a calmarse, la melodía se hizo más clara, más definida. Elena empezó a cantar con letra, una voz dulce, ligeramente ronca por el cansancio, que llenó cada rincón de la lujosa habitación. «A la rurru, niño, a la rurru ya, duérmete mi cielo, que la luna está bajando del monte, para verlos ya». Julián, que estaba de pie cerca de la puerta del baño, sintiendo que sobraba en su propia casa, se quedó petrificado al escuchar la letra. Su cuerpo entero se tensó, como si hubiera recibido una descarga eléctrica de alto voltaje. Esa canción no era una canción de cuna genérica, no era «Estrellita, ¿dónde estás?». Era una melodía muy específica, con una cadencia particular, casi un lamento indígena mezclado con dulzura española, una variación que solo se cantaba en una región muy pequeña y olvidada de la sierra, el lugar exacto donde él había nacido. Julián cerró los ojos, y de repente el mármol y el oro de la suite desaparecieron. En su mente volvió a tener 5 años, volvió a sentir el suelo de tierra fría bajo sus pies descalzos. Volvió a ver las goteras en el techo de lámina oxidada y volvió a escuchar esa voz, la voz de su madre, a la que no veía desde hacía 15 años, su madre, doña Socorro, a quien había prometido volver a buscar cuando fuera alguien, pero a la que terminó borrando de su vida avergonzado de su origen cuando empezó a escalar en la alta sociedad. Esa canción era suya. Ella se la había inventado, o al menos esa versión con esos cambios de tono específicos era la firma de ella. Ella le cantaba eso cuando él tenía miedo a las tormentas, cuando tenían hambre y no había cena, cuando el padre alcohólico no llegaba. Y si el niño llora, la luna se va, y si el niño duerme, el sol volverá. Continuó cantando Elena, ajena al terremoto emocional que estaba provocando en su jefe.
Los bebés, Lucas y Gabriel, dejaron de llorar por completo. Sus respiraciones se sincronizaron con la canción. Era magia pura, pero para Julián era un fantasma. El millonario se llevó una mano a la boca ahogando un sollozo seco. El corazón le golpeaba las costillas con violencia. ¿Cómo era posible? Esa chica, esa muchacha de servicio, que no tendría más de 22 años, ¿cómo conocía la canción secreta de su infancia? ¿Cómo tenía en sus labios la melodía que él había tratado de olvidar para no sentir la culpa que lo carcomía cada noche? Julián se acercó a la mecedora, caminando como un sonámbulo, atraído por el imán de esa música. Se detuvo frente a Elena, mirándola con una intensidad que la hizo detenerse un momento. «Siga», susurró Julián con la voz rota y reconocible. «Por favor, no pare». Elena, extrañada por la reacción del hombre que minutos antes quería echarla, asintió tímidamente y siguió cantando hasta que los tres niños estuvieron profundamente dormidos. La paz regresó a la habitación, pero dentro de Julián se había desatado una tormenta categoría 5. Elena depositó con sumo cuidado a los otros dos bebés en la cama grande, junto a su hermano, recreando el nido humano que había formado al principio. Los cubrió con una manta suave y se quedó un momento acariciando sus cabecitas, asegurándose de que el sueño fuera profundo. Luego se irguió y se giró hacia su jefe, frotándose las manos en el delantal, volviendo a adoptar su postura sumisa de empleada. «Ya están dormidos, señor Villalba. No creo que despierten hasta el amanecer. El baño de hierbas y la canción siempre funcionan. Es mano de santo». Julián no miraba a los bebés. La miraba a ella. Sus ojos oscuros, inteligentes y tristes escrutaban el rostro de la muchacha buscando respuestas. La necesidad de saber era una urgencia física, un dolor en el pecho que le impedía respirar con normalidad. «¿De dónde sacaste esa canción?», preguntó Julián. Su tono no era de mando, sino de una vulnerabilidad aterradora. Elena parpadeó, confundida. «La canción, señor, es solo una nana vieja». «No», la cortó Julián dando un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal pero sin amenaza, solo con desesperación. «No es solo una nana vieja, esa melodía tiene arreglos que no son comunes. Esa letra, la parte de la luna bajando del monte, eso no sale en los libros. ¿Quién te la enseñó, Elena? Dímelo». La chica retrocedió un paso, intimidada por la intensidad en los ojos del millonario. Tragó saliva y bajó la mirada. «Me la enseñó mi madrina, señor. Bueno, no es mi madrina de sangre, pero yo la quiero como si fuera mi madre». «¿Tu madrina?», Julián sintió un escalofrío. «¿Cómo se llama?». Elena dudó un momento. No solía hablar de su vida privada con sus patrones, y menos con alguien tan poderoso y volátil como don Julián. Pero había algo en la expresión de él, una grieta en su armadura de arrogancia, que la invitaba a hablar. «Se llama Socorro, señor», dijo Elena suavemente. El nombre cayó en la habitación como una bomba silenciosa. «Socorro». El mundo de Julián se detuvo. El aire salió de sus pulmones. Tuvo que apoyarse en el respaldo de la mecedora para no caerse. Era ella. Tenía que ser ella. Pero necesitaba estar seguro. Necesitaba confirmar que el destino le estaba cobrando la factura más alta de su vida. «Socorro», repitió Julián, saboreando el nombre que no había pronunciado en 15 años. «Descríbela. ¿Cómo es ella?». Elena sonrió con tristeza, una sonrisa llena de cariño y compasión. Sus ojos brillaron al hablar de la mujer que amaba. «Ay, señor, doña Socorro es una santa. Vive en las afueras, en la colonia La Esperanza, donde termina el asfalto. Es viejita ya. Tiene las manos chuecas de tanta artritis por haber lavado ropa ajena toda su vida.
Tiene el pelo blanco como la nieve y tiene los ojos más tristes que he visto nunca. Cada palabra de Elena era un clavo más en el ataúd de la conciencia de Julián. Manos chuecas de lavar ropa ajena. Lavaba ropa para pagarle a él la escuela, para comprarle los uniformes con los que él iba a estudiar, soñando con ser grande. ¿Vive sola?, preguntó Julián con un hilo de voz, temiendo la respuesta. Sí, señor, solita en una casita de madera, continuó Elena, animándose al ver el interés genuino, aunque extraño, de su jefe. Yo voy los domingos, que es mi día libre, a llevarle despensa y a ayudarla a limpiar, porque le duelen mucho los huesos. Ella es muy buena, sabe curar con hierbas, sabe sobar el empacho. De ella aprendí todo lo que hice con sus hijos hoy. Elena hizo una pausa. Su rostro se ensombreció un poco. Miró hacia la ventana cerrada, como si pudiera ver a la anciana desde allí. Pero sabe, señor, aunque yo la acompaño, ella siempre está esperando. Tiene una silla vieja puesta frente a la ventana que da al camino principal. Se pasa las tardes ahí sentada, mirando quién pasa. Julián sintió que las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, quemándole, nublando su visión. Sabía a quién esperaba. Dios lo sabía. ¿A quién espera?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírlo. Necesitaba que se lo dijeran en la cara para terminar de romperse. A su hijo, respondió Elena con un suspiro pesado. Tiene una foto vieja en la mesita, un marco de madera que ella misma talló. Es la foto de un muchacho joven, guapo, con cara de tener muchos sueños. Ella me cuenta siempre la misma historia. Dice que su hijo, su Juliancito, se fue a la ciudad a triunfar. Dice que es un hombre muy importante ahora, un hombre de negocios. Julián se cubrió la boca con la mano, ahogando un gemido. Las lágrimas se desbordaron, cayendo sobre su camisa de seda italiana de $500. Juliancito. Nadie lo llamaba así desde hacía décadas. Elena, sin darse cuenta de que estaba hablando con el protagonista de la historia, continuó, movida por la injusticia que sentía por la anciana. Yo a veces me da coraje, señor, con todo respeto. Ella dice que él no vuelve porque está muy ocupado salvando el mundo, que es un hombre bueno. Pero yo veo cómo ella le prende una veladora cada noche a la Virgen para que lo cuide. Ella apenas tiene para comer, a veces hace sopa de tortilla con pura agua para que le alcance, pero nunca habla mal de él. Dice que algún día va a cruzar esa puerta y que ella le va a preparar su comida favorita. ¿Qué comida?, balbuceó Julián destrozado. Mole dulce, señor. Dice que a su Julián le gustaba el mole dulce con arroz rojo. Julián rompió a llorar. No fue un llanto discreto. Fue el llanto de un hombre que se da cuenta de que ha construido un castillo sobre el pantano de su propia miseria moral. Se dobló sobre sí mismo, agarrándose el estómago. El mole dulce, su plato favorito, el que ella le preparaba en sus cumpleaños, sacrificando los ahorros de meses para comprar el chocolate y los chiles. Elena se alarmó al ver a su jefe desmoronarse de esa manera. Dio un paso adelante, preocupada. «Señor Villalba, ¿está bien? ¿Dije algo malo? Perdóneme si hablé de más. Yo no quería molestarle con historias de gente pobre». Julián levantó la mano para detenerla, negando con la cabeza frenéticamente. No podía hablar. La culpa era un animal vivo que le devoraba las entrañas. Miró a sus hijos durmiendo plácidamente en la cama, salvados por la sabiduría de la mujer que él había abandonado. La ironía era cruel y perfecta. Él tenía millones en el banco, pero era un mendigo espiritual. Y su madre, en una choza de madera, con las manos deformadas por el trabajo, había enviado a través de Elena la única cura posible para sus nietos, sin siquiera saber que existían. El giro no era solo que Elena conociera a su madre.
El giro era que la vida le estaba dando una lección brutal. La riqueza que él tanto presumía no había servido para nada. Lo que había salvado a sus hijos era la herencia de pobreza y amor que él había rechazado. Julián se secó las lágrimas con brusquedad, una nueva determinación naciendo en sus ojos enrojecidos. La vergüenza seguía ahí, pero ahora había algo más: urgencia. Elena, dijo él irguiéndose, recuperando una postura de mando, pero esta vez teñida de humildad y propósito. ¿Sabes llegar a esa casa ahora mismo? ¿Ahora? Elena miró el reloj de pared. Eran casi las 5 de la mañana. Señor, es de madrugada, y es un barrio muy feo, señor. Su coche no entra por esos caminos de tierra, y es peligroso. No me importa, interrumpió Julián con una intensidad febril. No me importa si tengo que ir caminando. No me importa si tengo que dejar el coche tirado en el barro. Vamos a ir, ahora mismo. Pero, ¿para qué, señor? ¿Qué tiene que ver doña Socorro con esto? Elena estaba completamente perdida, sin entender la conexión. Julián la miró fijamente y por primera vez se quitó la máscara de empresario intocable. Porque esa mujer, Elena, esa mujer que espera en la ventana y hace sopa de agua. La voz se le quebró nuevamente, pero forzó las palabras a salir. Esa mujer es mi madre, y esos bebés que acabas de dormir son sus nietos. El silencio que siguió a esa confesión fue absoluto. Elena se llevó las manos a la boca, sus ojos abriéndose desmesuradamente, mientras miraba alternativamente a Julián y a los bebés. La pieza del rompecabezas encajó con un clic ensordecedor en su mente. El millonario frío y la anciana amorosa. El hijo perdido y el padre desesperado eran la misma persona. «Prepara a los niños», ordenó Julián, ya en movimiento, buscando abrigos, buscando pañaleras, buscando redención. «Nos vamos. Nadie va a dormir en este hotel esta noche. Nos vamos a casa de mi madre». La salida del Hotel Gran Plaza fue una operación surrealista que ningún empleado del turno de noche olvidaría jamás. Eran las 5:15 de la madrugada. Esa hora incierta donde la ciudad es un monstruo gris que apenas comienza a respirar bajo la neblina. El vestíbulo de mármol pulido, acostumbrado al paso silencioso de maletas Louis Vuitton y dignatarios extranjeros, fue testigo de una escena caótica y humana. Don Julián Villalba, el dueño de la cadena, el hombre que solía caminar por allí con la barbilla en alto y sin mirar a nadie, atravesaba el lobby cargando 2 portabebés con una torpeza desesperada, con la camisa de seda fuera del pantalón y el cabello revuelto. Detrás de él, Elena, la chica de limpieza que había sido despedida y recontratada en el lapso de 1 hora, cargaba al tercer bebé en su pecho y una bolsa de plástico llena de pañales y biberones que habían metido a toda prisa. El recepcionista de guardia se puso de pie de un salto, alarmado, pensando que se trataba de una evacuación de emergencia. «¿Don Julián? ¿Ocurre algo? ¿Llamo a su chofer?», tartamudeó el empleado, intentando procesar la imagen de su jefe sudando y con los ojos rojos. «No», ladró Julián sin detenerse, empujando la puerta giratoria con el hombro. «Dame las llaves de la camioneta blindada. La conduciré yo. ¡Ahora!». «Pero, señor, seguridad». «¡Las llaves!», gritó Julián con una urgencia que retumbó en las paredes doradas. Unos segundos después, estaban en el estacionamiento subterráneo. Julián instaló las sillas de seguridad con manos temblorosas, peleando con los cinturones, maldiciendo por lo bajo cada vez que el mecanismo se trababa. Elena, en silencio, acomodó a los niños con una destreza suave, asegurándose de que estuvieran abrigados. Cuando el motor de la inmensa camioneta negra rugió, rompiendo el silencio del sótano, Julián apoyó la frente contra el volante un segundo, respirando hondo. Estaba a punto de cruzar una línea que había trazado hacía 15 años. Iba a viajar en el tiempo.
La camioneta salió disparada hacia la avenida principal, devorando el asfalto. Las luces de la ciudad pasaban como ráfagas borrosas a través de los vidrios tintados. Dentro del vehículo, la atmósfera era densa, cargada de una electricidad estática emocional. Elena iba en el asiento del copiloto, mirando a Julián de reojo, todavía procesando la bomba que él había soltado en la habitación. Aquel hombre poderoso, aquel tirano de la hostelería, era el Juliancito perdido de Doña Socorro. La ironía era tan grande que le daba vértigo. Julián conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante de cuero. Su mente era un torbellino. Cada kilómetro que se alejaban del centro financiero y se acercaban a la periferia era una capa de su armadura que se caía. ¿Ella está enferma?, preguntó Julián de repente, rompiendo el silencio. Su voz sonó pequeña dentro de la cabina insonorizada del vehículo de lujo. Elena tardó un momento en responder. Miró por la ventana, viendo cómo los edificios altos de cristal empezaban a ser reemplazados por construcciones más bajas, de concreto gris y techos planos. Del cuerpo, lo normal para su edad, señor. Le duelen las rodillas cuando llueve, tiene un poco de tos crónica por el humo de la leña. Elena hizo una pausa, midiendo sus palabras, pero decidió que la verdad era lo único que importaba ahora. Pero su verdadera enfermedad es la tristeza. Doña Socorro se está apagando, señor. No tiene ganas de vivir, solo vive esperando. Hay días que ni come. Dice que para qué, que la comida no le sabe a nada si se la come sola. Julián sintió una punzada aguda en el estómago, como si le hubieran dado un golpe físico. Yo le mandaba dinero, susurró casi para sí mismo, buscando una excusa patética. Al principio, los primeros 2 años, le mandaba giros postales anónimos. «El dinero no da abrazos, don Julián», respondió Elena con una sinceridad brutal, girándose para mirarlo. «Ella nunca tocó ese dinero, si es que le llegó. Ella lo que quería era saber si usted estaba vivo. ¿Sabe cuántas veces la he visto llorar pensando que usted estaba muerto, tirado en alguna zanja? Ella prefería pensar que estaba muerto a pensar que la había olvidado. Porque un hijo muerto duele, pero un hijo ingrato mata en vida». Las palabras de Elena eran cuchillos, pero Julián sabía que se merecía cada corte. Tenía vergüenza, confesó él con la voz quebrada, las lágrimas volviendo a nublarle la vista. Al principio no volví porque no tenía nada. Fracasé los primeros años. Dormía en la calle, comía sobras. ¿Cómo iba a volver así? Le prometí que volvería siendo un rey. Y luego, cuando empecé a ganar dinero, cuando construí el primer hotel, ya había pasado tanto tiempo. Me inventé una vida nueva. Me dije a mí mismo que ella pertenecía a un pasado que yo tenía que superar. Me convencí de que enviarle dinero algún día sería suficiente. Y luego me casé. Tuve esta vida. Y me dio miedo. Miedo de que mi esposa viera de dónde venía. Miedo de oler a pobreza otra vez. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Julián se giró hacia Elena, con el rostro bañado en lágrimas, iluminado por la luz roja del semáforo que teñía su cara de culpa. «Soy un monstruo, Elena. Tengo millones en el banco, pero soy la persona más pobre que conoces». Elena lo miró y su expresión se suavizó. No vio al millonario, vio al niño asustado que Doña Socorro describía en sus historias. «No es un monstruo, señor, solo es un hombre perdido. Pero el camino de vuelta siempre está ahí. Solo hay que tener el valor de caminarlo. Y mire», Elena señaló hacia el asiento trasero, donde los trillizos dormían plácidamente. «Ellos le están dando la segunda oportunidad. Dios le quitó a su esposa, pero le dio 3 ángeles para que lo obligaran a volver a casa. Si no fuera por ellos, usted nunca habría vuelto». El semáforo cambió a verde.
Julián se secó la cara con la manga de su camisa, manchando la seda de moco y lágrimas. Un gesto tan infantil y humano que selló el pacto silencioso entre él y la criada. «Guíame», dijo Julián, pisando el acelerador. «Dime por dónde, porque he olvidado el camino». El paisaje cambió drásticamente. El asfalto liso y bien iluminado desapareció. Entraron en la zona periférica de la ciudad, un laberinto de calles mal pavimentadas, cables de luz enmarañados como telarañas negras contra el cielo del amanecer y perros callejeros que ladraban al paso del intruso vehículo de lujo. La camioneta blindada, diseñada para resistir balas, ahora sufría con los baches y los topes irregulares del barrio La Esperanza. Cada golpe en la suspensión era un recordatorio físico para Julián. Estás entrando en la realidad que abandonaste. El olor del aire cambió. Incluso con las ventanillas cerradas y el filtro de aire de la camioneta, Julián podía percibirlo. Olor a carbón, a tortillas recién hechas, a drenaje abierto, a tierra mojada. Era el olor de su infancia. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas. Estaba a punto de enfrentar el juicio final, y el juez era una anciana de 70 años que pelaba patatas en una mesa vieja. La camioneta negra, una bestia de metal y tecnología valorada en más de $100,000, parecía una nave espacial aterrizada por error en medio de las calles de tierra compactada de la colonia La Esperanza. El contraste era violento, casi obsceno. A medida que avanzaban, las casas se volvían más precarias, construcciones a medio terminar con varillas oxidadas apuntando al cielo como dedos acusadores, techos de lámina asegurados con piedras para que el viento no se los llevara, y fachadas pintadas de colores chillones que el sol y la lluvia habían desteñido con los años. Julián conducía despacio, esquivando cráteres de lodo y piedras. La gente que comenzaba a salir a trabajar a esas horas, hombres con mochilas al hombro esperando el autobús, mujeres barriendo las veredas de tierra, se detenía para mirar el vehículo con una mezcla de curiosidad y desconfianza. En ese barrio, un coche así solía significar dos cosas: problemas con la policía o problemas con el narco. Nadie imaginaba que dentro iba un hijo pródigo temblando de miedo. «Es en la siguiente a la izquierda, señor», indicó Elena en voz baja, señalando un callejón estrecho donde apenas cabía el vehículo. «Junto al árbol de pirul». Julián giró el volante. El callejón era de tierra suelta. Las llantas de perfil bajo de la camioneta resbalaron un poco en el barro antes de encontrar tracción, y entonces la vio. Al final de la calle cerrada, cercada por una malla de alambre remendada con trozos de cuerda, estaba la casa. No había cambiado casi nada en 15 años, y eso fue lo que terminó de romper a Julián. Era una estructura pequeña, humilde pero digna, con paredes encaladas que necesitaban urgentemente una mano de pintura. El techo de lámina de zinc brillaba tenuemente bajo la primera luz gris del amanecer. Pero lo que golpeó a Julián no fue la pobreza, sino el cuidado. El pequeño jardín delantero, apenas 1 metro de tierra entre la casa y la calle, estaba lleno de flores. Geranios rojos en latas de aceite reutilizadas, macetas de barro rotas pero atadas con alambre donde crecían hierbas de olor. Todo estaba barrido, limpio, ordenado. Era la declaración silenciosa de alguien que, a pesar de no tener nada, mantenía la dignidad intacta. «Pare aquí, señor», dijo Elena. «No entra el coche hasta el fondo». Julián detuvo el motor. El silencio súbito fue ensordecedor. Solo se escuchaba el canto lejano de un gallo y el sonido de su propia respiración entrecortada. Sus manos seguían aferradas al volante, incapaces de soltarlo. «¿Y si no me perdona?», preguntó mirando la fachada de la casa como si fuera un monstruo. «¿Y si me cierra la puerta en la cara?». «Elena», la dejé sola.
15 años. No tengo derecho a estar aquí. Elena desabrochó su cinturón de seguridad y puso una mano sobre el brazo rígido de Julián. El contacto fue cálido y firme. Ella es madre, señor. El corazón de una madre no tiene cerraduras para un hijo, aunque esté oxidado por el dolor. Además, Elena miró hacia atrás, donde los bebés comenzaban a despertar y a moverse. Usted no viene solo, trae la ofrenda de paz más grande del mundo. Julián asintió, tragando saliva. Tenía razón. No podía ser cobarde ahora. Bajaron del vehículo. El aire frío de la mañana le golpeó la cara, cargado de ese olor a leña quemada que ahora reconocía como el perfume de su hogar. El sonido de las puertas blindadas al cerrarse sonó fuera de lugar en aquel silencio rural. Julián cargó 2 de los portabebés. Pesaban, pero ese peso le anclaba a la tierra, le impedía salir corriendo. Elena cargó al tercero y la bolsa de pañales. Caminaron los 20 metros que separaban el coche de la puerta de entrada. El suelo irregular hacía que Julián tropezara con sus zapatos de suela italiana, diseñados para moquetas de oficina, no para el barro de la vida real. Cada paso era una penitencia. Llegaron a la pequeña puerta de metal, pintada de un azul celeste que se descascaraba. Julián se detuvo. Le temblaban las piernas. Podía ver, a través de la cortina delgada de la ventana que daba a la calle, una luz amarilla encendida dentro. La luz de la cocina. Ella estaba despierta. Siempre se despertaba antes del sol. «Toque usted, señor», susurró Elena, dando un paso atrás para dejarle el protagonismo. Julián levantó la mano. Dudó. Quiso vomitar del nerviosismo. Se sentía como un niño que ha roto el jarrón más valioso y tiene que confesar. Pero luego escuchó un pequeño gemido de uno de sus hijos en el portabebés que colgaba de su brazo derecho. «Hazlo por ellos», se dijo. Golpeó la puerta metálica 3 veces. Toc, toc, toc. El sonido metálico resonó en el silencio del amanecer. Pasaron unos segundos eternos. Se oyó el arrastrar de una silla dentro de la casa. Pasos lentos, pesados, el sonido de unas pantuflas rozando el cemento pulido. Julián contuvo la respiración. «¿Quién es?», preguntó una voz desde el otro lado. Julián cerró los ojos. Esa voz. Era más rasposa, más cansada de lo que recordaba, pero era ella. La voz que le había cantado, la voz que le había regañado, la voz que había llamado su nombre en sueños durante 15 años. «¿Quién toca tan temprano?», insistió la voz, y se escuchó el sonido del pasador oxidado deslizándose. La puerta se abrió despacio, chirriando sobre sus bisagras, y ahí estaba. Doña Socorro era más pequeña de lo que él recordaba. La vejez la había encogido, curvándole la espalda como si cargara un peso invisible. Llevaba un vestido de algodón desgastado con un delantal de cuadros y un chal de lana gris sobre los hombros. Su cabello, antes negro como el azabache, era ahora una nube blanca y revuelta. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de soledad y espera. Pero fueron sus ojos los que destruyeron a Julián. Esos ojos oscuros, hundidos en cuencas de piel fina, lo miraron primero con confusión, entrecerrándose por la falta de luz exterior. Miraron al hombre alto, bien vestido, con traje caro pero sucio, parado en su puerta. No lo reconoció de inmediato. 15 años y una vida de lujos habían cambiado sus facciones, lo habían engordado, lo habían endurecido. «¿Qué se le ofrece, señor?», preguntó ella con humildad, pensando quizás que era alguien del gobierno o un cobrador, aunque no debía nada a nadie. «Si es por el agua, ya pagué el recibo ayer». Julián sintió que se le rompía el alma en 1000 pedazos. Su propia madre no lo reconocía. Se había convertido en un extraño tan perfecto que ni siquiera la sangre llamaba a la sangre a primera vista. «Mamá»,
susurró Julián. La palabra salió estrangulada, apenas un hilo de voz. Doña Socorro se quedó congelada. La bolsa de pan duro que llevaba en la mano para dar de comer a las gallinas se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. ¿Qué dijo?, preguntó ella, con la voz temblorosa, acercándose un paso, entornando los ojos, buscando desesperadamente en el rostro de ese extraño algún rastro de su niño. Julián dejó caer los portabebés al suelo con cuidado, sin importarle que se mancharan de tierra. Cayó de rodillas en el umbral de la puerta, justo a los pies de las pantuflas viejas de su madre. Levantó la cara, bañada en lágrimas, permitiendo que la luz de la bombilla de la cocina le iluminara el rostro. «Soy yo, mamá», sollozó Julián, extendiendo las manos hacia ella como un mendigo pidiendo limosna. «Soy Juliancito. He vuelto». Doña Socorro soltó un grito ahogado, llevándose las manos al pecho, sobre el corazón, como si temiera que le fuera a estallar. Se tambaleó, apoyándose en el marco de la puerta. Sus ojos recorrieron frenéticamente la cara del hombre arrodillado. Buscó la cicatriz en la ceja izquierda, la que se hizo cayéndose de la bicicleta a los 7 años, y la encontró. El tiempo se detuvo en el callejón de la esperanza. El mundo dejó de girar. «Julián», susurró ella, y en ese susurro estaba contenido todo el dolor del universo y toda la alegría del cielo. «Mi hijo», Julián no pudo contestar. Solo pudo abrazar las piernas de su madre, hundiendo la cara en su delantal que olía a harina y a leña, llorando con un desconsuelo que llevaba década y media guardado. Sintió las manos de ella, esas manos chuecas y deformes por la artritis, posarse sobre su cabeza, acariciando su pelo con la misma ternura con la que lo hacía cuando él era un niño y tenía fiebre. «Dios mío», lloraba Socorro, acariciándolo, sin creerlo todavía. «Virgencita Santa, me lo trajiste de vuelta». Detrás de ellos, Elena observaba la escena con lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo al tercer bebé. Sabía que estaba presenciando un milagro, pero el milagro no había terminado. Faltaba la segunda parte. Socorro, aún en shock, levantó la vista y vio a Elena parada allí. Y luego vio lo que Elena tenía en brazos. Y vio los portabebés en el suelo, donde 2 cabecitas se movían despertando por el ruido. «¿Y esos?», preguntó Socorro, señalando a los niños, con los ojos muy abiertos. Julián levantó la cara roja e hinchada y miró a su madre. «No vine solo, mamá, vine a traerte a tus nietos». Julián tomó aire, tratando de calmarse. «Estaban enfermos de tristeza, mamá. Ningún médico los curaba. Solo se curaron cuando Elena les cantó tu canción. Necesitan a su abuela. Yo te necesito, mamá. Perdóname, por favor, perdóname». Entrar a la casa fue como atravesar un portal hacia una dimensión que Julián había bloqueado deliberadamente en su memoria. Al cruzar el umbral, tuvo que agachar la cabeza para no golpearse con el marco de la puerta, un recordatorio físico inmediato de cuánto había crecido y de cuán pequeño era el mundo que había dejado atrás. El interior de la vivienda estaba en penumbra, iluminado apenas por la bombilla amarillenta de la cocina y la luz grisácea del amanecer que se colaba por las rendijas de las ventanas de madera. El aire adentro era denso, pero no opresivo. Olía a café de olla con canela, a tortillas tostadas sobre el comal y a esa limpieza obsesiva de quien no tiene lujos, pero respeta su santuario. Julián se quedó parado en medio de la salita principal, con los portabebés en las manos, sintiéndose un gigante torpe en una casa de muñecas. Sus zapatos de cuero italiano, que costaban más que toda la estructura de la vivienda, chirriaron sobre el piso de cemento pulido, un sonido agudo que rompió el silencio reverencial del momento. «Pasen, pasen, por favor, no se queden en el frío».
murmuró doña Socorro, cerrando la puerta con manos temblorosas. Su voz sonaba frágil, como si temiera que un movimiento brusco hiciera desaparecer la visión de su hijo. La casa está desarreglada, hijo. Si hubiera sabido que venías, hubiera barrido mejor, La casa está perfecta, mamá, la interrumpió Julián, con la garganta cerrada por un nudo de dolor. Verla disculparse por la humildad de su hogar, el mismo hogar donde ella se había dejado la piel trabajando para darle un futuro, lo hizo sentirse la persona más miserable del planeta. Caminaron hacia la cocina, que era el corazón de la vivienda, y allí estaba, la imagen que definiría el resto de la vida de Julián. En el centro de la pequeña estancia, bajo la luz directa de la bombilla, estaba la mesa. Era una mesa de madera vieja, gastada por décadas de uso, con las patas disparejas, calzadas con trozos de cartón doblado para que no cojeara. La superficie estaba cubierta por un mantel de hule con estampado de flores que ya había perdido su color, quemado en las orillas por las ollas calientes. Era la misma mesa donde Julián había hecho sus tareas escolares a la luz de una vela, cuando no tenían para pagar la electricidad. Era la mesa donde había comido frijoles, soñando con banquetes. Y ahora verla allí, resistiendo el paso del tiempo igual que su madre, fue el golpe de realidad más duro. Elena entró detrás de él, cargando a Mateo, y con una naturalidad respetuosa, colocó la bolsa de pañales sobre una silla de pino. Doña Socorro se acercó a la mesa, apoyándose en ella como si fuera su única ancla a la realidad. Miró a los bebés en los portabebés que Julián había depositado sobre el hule gastado y luego miró a su hijo. Sus ojos iban y venían, tratando de unir los puntos de una historia que no comprendía del todo. «Son 3», susurró la anciana, llevándose una mano a la boca. «Son 3 angelitos. ¿Son tuyos, Julián? ¿De verdad son sangre de mi sangre?» «Sí, mamá», respondió Julián, acercándose a la mesa pero sin atreverse a sentarse todavía. Se sentía indigno de ocupar su vieja silla. «Son trillizos, Mateo, Lucas y Gabriel. Tienen 3 meses». Doña Socorro estiró la mano hacia ellos, pero se detuvo a medio camino. Miró sus propios dedos, deformados por la artritis y manchados de carbón y tierra de sus plantas. Luego miró la ropa inmaculada de los bebés, esos mamelucos blancos de algodón orgánico, importado, que brillaban en la oscuridad de la cocina. Retiró la mano rápidamente, escondiéndola en su delantal, avergonzada. «Están tan limpiecitos», dijo ella con un hilo de voz, bajando la cabeza. Yo estoy sucia, hijo. Acabo de limpiar el gallinero. No quiero ensuciarlos. Son niños de rico, no están acostumbrados a esto». La frase «niños de rico» salió de su boca sin malicia, pero impactó en el pecho de Julián como una bala. «No, mamá, no digas eso». Julián rodeó la mesa y tomó las manos de su madre, sacándolas de su escondite en el delantal. Las sostuvo entre las suyas, sintiendo la textura áspera de la piel, los callos, la historia de sacrificio escrita en cada grieta. «Estas manos valen más que todo lo que tengo. Ellos no necesitan limpieza de rico. Se estaban muriendo de tristeza en el hotel, mamá. Se estaban muriendo porque les faltaba esto. Les faltaba tu calor». Elena, que observaba desde la esquina junto a la estufa apagada, dio un paso adelante, sintiendo que era el momento de intervenir para romper la barrera del miedo. «Doña Socorro», dijo suavemente la muchacha, «el señor Julián dice la verdad. Los niños lloraron toda la noche. Nada los calmaba. Solo se durmieron cuando les canté la canción que usted me enseñó. Ellos reconocieron su alma a través de la música. Vinieron a buscarla a usted». La anciana levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas que hacían brillar sus pupilas oscuras. «¿La canción?», preguntó incrédula. «¿Les cantaste mi canción?». «Sí, madrina»,
asintió Elena, y en cuanto la escucharon, supieron que venían a casa. Socorro miró a los bebés de nuevo. Esta vez algo cambió en su mirada. El miedo a ensuciarlos fue reemplazado por un instinto ancestral, una fuerza biológica que ninguna diferencia de clase social podía anular. Se limpió las manos frenéticamente en el trapo de cocina que colgaba de la pared, frotándoselas hasta dejarlas rojas, y se acercó al portabebés donde Lucas empezaba a removerse, haciendo pucheros, preparándose para llorar al despertar en un lugar extraño. El momento en que doña Socorro sacó al primer bebé de su silla de seguridad fue como ver un engranaje universal encajar en su sitio después de estar dislocado por años. Julián contuvo el aliento. Temía, con un terror irracional, que el bebé rechazara a la anciana, que llorara por el olor a humo o por la textura de la ropa vieja. Si eso pasaba, Julián sabía que no lo soportaría. Sería la confirmación final de que había dañado a sus hijos irreparablemente, volviéndolos incapaces de amar lo simple. Pero lo que ocurrió fue un milagro silencioso, mucho más potente que cualquier medicina. Doña Socorro levantó a Lucas con una seguridad que contrastaba con su fragilidad aparente. Acomodó la cabecita del niño en el hueco de su hombro, envolviéndolo en su chal de lana gris, ese chal que tenía más años que el propio Julián. «A ver, mi niño, a ver, pedacito de cielo», susurró ella, su voz ronca transformándose en un arrullo de terciopelo. «Ya estás con tu abuela, ya llegaste, aquí no pasa nada malo, aquí está la abuela Socorro». El bebé, que había empezado a arrugar la cara para llorar, se detuvo en seco. Abrió los ojos, dos pozos oscuros idénticos a los de su padre y su abuela, y se quedó mirando el rostro arrugado de la anciana. No hubo llanto, no hubo rechazo. El niño soltó un suspiro profundo, un sonido de alivio absoluto, y hundió su nariz en el cuello de la anciana, aspirando el olor a leña y vida. Su manita pequeña, blanca y suave, se aferró al dedo índice deformado de Socorro, apretándolo con fuerza. «Me conoce», sollozó Socorro, y las lágrimas empezaron a caer libremente sobre la cabecita del bebé. «Julián, mira, me conoce, sabe quién soy». Julián cayó sentado en la silla vieja de madera, esa silla que crujió bajo su peso, y se cubrió la cara con las manos, rompiendo a llorar con una intensidad que le sacudía los hombros. Ver a su hijo, ese hijo que rechazaba las cunas de oro y las enfermeras suizas, aferrado a la abuela que él había ocultado, fue la demolición final de su ego. Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó y colocó a Mateo en el regazo de la anciana, y luego tomó a Gabriel y se lo puso cerca. Socorro, sentada en su silla de siempre frente a la mesa vieja, se convirtió en un árbol de vida, sosteniendo a los tres retoños. «Señor Julián», dijo Elena, su voz firme cortando el llanto del millonario, «tiene que escuchar esto. Los médicos no encontraban qué tenían porque no era una enfermedad del cuerpo, era una enfermedad del linaje». Julián levantó la cara, roja e hinchada, mirando a la criada que se había convertido en su maestra espiritual. «¿Qué quieres decir?» «Los niños sienten todo, señor», explicó Elena, acariciando la espalda de uno de los bebés mientras doña Socorro besaba la frente de otro. «Ellos sentían el hueco que usted tenía en el pecho, sentían la culpa, sentían que usted era un árbol cortado, sin raíces. Un bebé no puede crecer tranquilo si su padre está flotando en el aire, desconectado de donde viene. Ellos no lloraban por cólicos, lloraban llamando a la abuela porque necesitaban que usted se reconectara con ella para poder vivir. Usted no los trajo a salvarse a ellos, ellos lo trajeron a salvarse a usted». Las palabras de Elena resonaron en la cocina humilde con la fuerza de una sentencia divina.
Julián miró a su madre, esa mujer pequeña que ahora parecía gigante, rodeada de luz a pesar de la pobreza. Ella no le estaba reprochando nada, estaba ocupada amando. Estaba ocupada recuperando el tiempo perdido con besos en las mejillas de sus nietos. Julián se deslizó de la silla hasta el suelo de cemento frío. Se arrastró de rodillas hasta quedar a la altura de las piernas de su madre, tal como lo hacía cuando era niño y buscaba consuelo después de una pesadilla. «Mamá», gimió Julián, abrazando las piernas de Socorro y los pies colgantes de sus hijos. «Perdóname, fui un estúpido. Me cegó la ambición. Pensé que si volvía aquí, volvería a ser nadie. Pensé que el dinero me hacía alguien. Pero soy una basura, mamá. Te dejé sola. Dejé que tus manos se echaran a perder trabajando mientras yo vivía como un rey. No merezco que me mires. No merezco que cargues a mis hijos». Doña Socorro apartó la vista de los bebés por un momento y miró la cabeza agachada de su hijo, ese hombre poderoso que ahora temblaba como una hoja a sus pies. Con una mano libre alcanzó la nuca de Julián y le acarició el cabello, ese gesto simple que borraba 15 años de ausencia. «Levanta la cara, Julián», dijo ella con severidad cariñosa. Julián obedeció, mirándola a través de una cortina de lágrimas. «Tú nunca has dejado de ser mi hijo», dijo ella con firmeza. «El dinero va y viene, el orgullo sube y baja, pero la sangre no se hace agua. Yo te perdoné el día que te fuiste, porque sabía que tenías hambre de mundo. Y te perdoné cada día que no volviste, porque sabía que tenías miedo. Una madre conoce el miedo de sus hijos mejor que ellos mismos». Socorro se inclinó un poco, acercando a Lucas hacia el rostro de Julián, uniendo las 3 generaciones en un solo aliento. «No eres basura, mi niño. Solo estabas perdido. Pero mira». Señaló a los bebés que ahora dormitaban, sonriendo en sueños, completamente curados de su mal. «Ellos te trajeron de vuelta. Dios es grande, hijo. Dios te rompió el orgullo para devolverte el corazón». El sonido de la cafetera hirviendo en la estufa rompió el momento místico, devolviéndolos a la realidad terrenal, pero una realidad transformada. El olor a café inundó la habitación, mezclándose con el olor a talco de bebé y el olor a humedad de la casa. Julián respiró hondo. Por primera vez en años, el aire llenó sus pulmones por completo. La opresión en su pecho había desaparecido. «No me voy a ir otra vez, mamá», juró Julián, besando la mano de su madre. «Te lo juro por la memoria de mi esposa y por la vida de mis hijos. No te voy a dejar sola nunca más». «Más te vale», bromeó Socorro, con una sonrisa desdentada pero radiante apareciendo en su rostro, recuperando esa chispa de humor que Julián recordaba. «Porque ahora tengo 3 bocas más que alimentar y tú vas a tener que aprender a cambiar pañales, porque yo ya no tengo la cintura para tanto trote». «Y tú, muchacha», miró a Elena con gratitud infinita, «siéntate. Tú eres el ángel que abrió la puerta. Ahorita te sirvo un café con leche y un pan de dulce que te lo ganaste el cielo entero». En esa cocina vieja, bajo un techo de lámina, con una mesa coja y tazas despostilladas, Julián Villalba, el millonario que lo tenía todo, descubrió que acababa de encontrar la única riqueza que realmente importaba. Sus hijos estaban sanos, su madre lo amaba, y él, finalmente, estaba en casa. El sol de la mañana ya entraba con fuerza por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como testigos silenciosos del milagro que acababa de ocurrir. En esa pequeña casa de la colonia La Esperanza, el tiempo parecía haberse detenido. Julián, sentado en el suelo, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, sentía una paz que ninguna suite presidencial, ningún masaje terapéutico y ninguna cuenta bancaria en Suiza habían logrado darle jamás. Doña Socorro,
con una mano ocupada en sostener el biberón de Gabriel y la otra acariciando el cabello de su hijo pródigo, miraba la escena con una serenidad que solo da el sufrimiento superado. Elena, sentada al otro lado de la mesa, mecía a Lucas mientras observaba cómo la dinámica de poder se había invertido por completo. El gran magnate hotelero era ahora un niño vulnerable y la anciana pobre era la reina que sostenía el mundo. «Mamá», dijo Julián levantando la cabeza y secándose los ojos con el dorso de la mano. Su voz recuperó un poco de firmeza, impulsada por su instinto habitual de resolver problemas. «No puedes seguir viviendo aquí. Mira este lugar. El techo está picado, entra frío, el piso es irregular. No es digno de ti. Empaca tus cosas. Nos vamos ahora mismo a la mansión». Julián se puso de pie, sacudiéndose el polvo de los pantalones de traje, listo para tomar el control. Sacó su teléfono satelital del bolsillo, dispuesto a llamar a una flota de mudanzas, a sus asistentes, a quien fuera necesario para sacar a su madre de la pobreza en ese preciso instante. «Voy a comprarte una casa nueva». «No, mejor te vienes a vivir conmigo. Tendrás 3 enfermeras para ti sola, una cocinera, un chófer. Nunca más vas a tener que lavar ropa ajena, mamá. Nunca más vas a pasar frío». Doña Socorro dejó de mecer al bebé por un segundo y soltó una risa suave, seca, que frenó en seco el ímpetu de Julián. «Siéntate, Julián», dijo ella, no como una petición, sino como una orden materna. «Pero mamá, tengo los medios, puedo darte...» «Que te sientes, te digo», repitió Socorro, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. Julián, sorprendido, se volvió a sentar en la silla vieja de pino que crujió bajo su peso. «Hijo, tú sigues creyendo que el dinero es una varita mágica que borra el tiempo», dijo Socorro, mirándolo fijamente a los ojos. «Quieres llevarme a tu mansión ahora mismo para calmar tu culpa, no para hacerme feliz a mí. Quieres tapar estos 15 años con sábanas de seda y creer que no pasó nada». Julián bajó la mirada, avergonzado porque sabía que ella tenía razón. «No quiero que sufras más, mamá». «Yo no sufro por mi casa, Julián. Esta casa tiene goteras, sí, pero aquí están mis recuerdos. Aquí te vi crecer, aquí recé por ti cada noche. Si me llevas ahora a un lugar extraño, frío y grande, me voy a morir de tristeza, igual que se estaban muriendo tus hijos en ese hotel». La anciana suspiró y tomó la mano de Julián entre las suyas, esas manos ásperas contra la piel suave y cuidada del empresario. «No me voy a ir hoy, ni mañana. Si quieres que sea tu madre otra vez, tienes que aprender a ser mi hijo aquí, primero. No puedes arrancarme de mi tierra como si fuera una planta seca. Tienes que regar la raíz primero». «Entonces, ¿qué hago?», preguntó Julián desesperado. «No puedo dejarte aquí y volverme al hotel. No puedo separarme de ti otra vez, y los niños te necesitan». «Pues te quedas», sentenció Socorro con naturalidad, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Hay un catre en el cuarto de atrás. Es duro, no es como tu cama de rey, pero es limpio. Y Elena puede dormir en el sofá de la sala. Si de verdad quieres recuperar a tu familia, Julián, demuéstrame que puedes vivir en mi mundo antes de pedirme que yo viva en el tuyo». El reto estaba lanzado. Julián miró alrededor. La cocina humilde, el baño que seguramente no tenía agua caliente, el ruido del barrio afuera. Su yo de ayer habría salido corriendo con asco, pero su yo de hoy, el padre que había visto a sus hijos revivir gracias a esta mujer, no dudó ni un segundo. «Me quedo», aceptó Julián. «Me quedo el tiempo que tú digas». Esa mañana fue la primera lección de la nueva vida de Julián Villalba. No hubo reuniones de negocios, no hubo revisión de acciones en la bolsa. Hubo, en cambio, una lección de humildad brutal. Julián, con su camisa de $500 arremangada hasta los codos, tuvo que aprender a calentar agua en la estufa
para bañar a los bebés en una tina de plástico, porque el calentador solar no funcionaba bien. Elena, con una paciencia infinita, le enseñó a cambiar pañales sobre la cama de su madre, sin cambiadores ergonómicos, usando toallitas húmedas y talco barato. Al mediodía, el hambre apretó. «No hay mucho, hijo», dijo Socorro, abriendo la alacena que estaba penosamente vacía, con solo un paquete de arroz, unos frijoles y unas cuantas tortillas duras. No esperaba visitas. Julián sintió una puñalada en el corazón al ver la escasez real en la que vivía su madre. Iba a sugerir pedir comida de un restaurante de lujo, pero recordó la lección. «No te preocupes, mamá», dijo él. «Elena y yo vamos a la tienda de la esquina, vamos a cocinar». La salida a la tienda fue otro evento canónico. El barrio entero vio a don Julián, el hombre que salía en las revistas de negocios, caminando por la calle de tierra junto a su antigua criada, cargando bolsas de mandado con huevos, tomates, chiles y pollo. Los vecinos murmuraban, pero Julián, por primera vez, saludaba. «Buenas tardes. Con permiso». No miraba por encima del hombro, miraba a los ojos. Estaba redescubriendo su humanidad. De regreso en la cocina, ocurrió el verdadero milagro de la sanación. Elena y Socorro cocinaron juntas, riendo, compartiendo secretos culinarios, mientras los trillizos dormían la siesta en la cama de la abuela, rodeados de almohadas. El olor a comida casera, a sofrito de cebolla y ajo, a arroz rojo, llenó la casa. Cuando se sentaron a comer en la mesa coja, Julián probó el primer bocado de arroz con frijoles y salsa de molcajete. El sabor explotó en su boca, detonando memorias sensoriales que lo hicieron cerrar los ojos. No era caviar, no era langosta, pero sabía a amor, sabía a perdón. «Gracias, mamá», dijo Julián con la voz ronca. «Es la mejor comida que he probado en años». Socorro sonrió, sirviéndole más. «Come, mijo, que estás muy flaco. Esas comidas de rico no alimentan el alma». En ese momento, Julián miró a Elena, que comía tímidamente en una esquina de la mesa. Él dejó su cuchara y se aclaró la garganta. «Elena», dijo él, con un tono solemne que hizo que la chica levantara la vista asustada. «Necesito pedirte perdón, formalmente». «No hace falta, señor», empezó ella. «Sí hace falta», la cortó Julián. «Te humillé, te juzgué por tu apariencia y desprecié tu sabiduría. Fui un arrogante y un ciego. Si no fuera por ti, por tu valentía de desobedecerme y traer a mis hijos a la vida con tu canción, hoy estaría solo y desesperado. Me has dado una lección que no voy a olvidar nunca». Elena se sonrojó, bajando la vista. «Solo hice lo que mi corazón me dictaba, señor. Y por eso», continuó Julián, sacando una tarjeta de presentación de su bolsillo y escribiendo algo al reverso con un bolígrafo que encontró en la mesa, «quiero ofrecerte algo más que un empleo. No quiero que seas mi empleada doméstica. Tienes un don, Elena. Tienes manos que curan y un instinto que vale oro. Quiero pagarte la carrera de enfermería o pediatría, lo que tú elijas. Y quiero que seas la madrina oficial de los niños, no como niñera, sino como familia. Quiero que vivas con nosotros, pero no en el cuarto de servicio, sino como la hermana que mis hijos necesitan». Elena soltó el tenedor, con los ojos llenos de lágrimas. Miró a doña Socorro, quien asintió con orgullo. «De verdad, señor, yo siempre quise estudiar, pero nunca hubo dinero». «Pues ahora lo hay», afirmó Julián. «Y no es un regalo, es una inversión, porque vas a ser la mejor enfermera de este país». La tarde cayó sobre la colonia La Esperanza. No se fueron ese día, ni al siguiente. Julián Villalba pasó una semana durmiendo en el suelo de la casa de su madre, aprendiendo a ser padre, aprendiendo a ser hijo, y sanando las heridas de su linaje con cada pañal que cambiaba y cada plato que lavaba. Fue la semana más feliz de su vida. 1 año y medio después,
El jardín de la mansión Villalba ya no parecía una página de revista de arquitectura minimalista. Donde antes había esculturas de acero frío y césped cortado milimétricamente donde estaba prohibido pisar, ahora había vida. Había un columpio enorme colgado de un roble centenario. Había triciclos tirados en la hierba y, lo más sorprendente, había un huerto. Un huerto inmenso, lleno de tomates, calabazas, chiles y hierbas de olor, justo en medio de la propiedad más cara de la ciudad. Julián salió a la terraza, abrochándose los gemelos de su camisa. Su rostro había cambiado. Las líneas de tensión permanente en su frente habían desaparecido, reemplazadas por arrugas de expresión alrededor de los ojos, marcas de quien sonríe a menudo. Ya no vestía trajes negros fúnebres. Llevaba una camisa azul claro, remangada, y no le importaba que tuviera una pequeña mancha de chocolate en el puño, cortesía de uno de sus hijos. ¡Papá! ¡Papá, mira! El grito vino desde el huerto. Julián bajó las escaleras de piedra de 2 en 2. Allí, entre los surcos de tierra, estaban Mateo, Lucas y Gabriel. Ya no eran bebés indefensos, eran 3 torbellinos de casi 2 años, con las rodillas sucias de tierra y sonrisas desdentadas que iluminaban el mundo. Y en medio de ellos, sentada en un banco bajo, con un sombrero de paja y sus eternas manos trabajadoras, estaba doña Socorro. No había querido vivir dentro de la casa principal al principio, así que Julián había mandado construir una casita para ella en el terreno, una réplica exacta, pero mejorada y lujosa, de su hogar en La Esperanza, para que tuviera su espacio, su cocina y su independencia, pero estuviera a solo unos metros de sus nietos. Sin embargo, con el tiempo, Socorro había conquistado toda la mansión. Ahora la cocina industrial del chef tenía una esquina reservada exclusivamente para sus ollas de barro y su comal. «Abuela dice que este tomate es para mí», gritó Gabriel, mostrando un tomate rojo y deforme con orgullo. «Claro que sí, mi vida», rió Socorro, limpiándole la cara al niño con su delantal, que ahora era de tela fina, pero con el mismo corte de siempre. «Pero lávalo primero, cochino». Julián se acercó y besó la cabeza de su madre, aspirando ese olor a ruda y romero que ahora era el perfume oficial de la casa. «Buenos días, mamá. ¿Cómo amaneciste de las rodillas?» «Mejor que tú, seguro, que te la pasas sentado en esa oficina», bromeó ella dándole una palmada en la mano. «Anda, ayúdale a tus hijos a regar las hierbas que se secan». De pronto, una figura apareció caminando por el sendero de piedra que conectaba con la entrada principal. Era una mujer joven, radiante, vestida con un uniforme blanco impecable, llevando libros bajo el brazo y un estetoscopio colgando del cuello. «¡Tía Elena!», gritaron los trillizos al unísono, abandonando los tomates y corriendo hacia ella como si fuera una estrella de rock. Elena, que venía de sus prácticas en el hospital universitario, soltó los libros en el césped y se arrodilló para recibir el impacto del abrazo triple. Se veía diferente. Más segura, más mujer, con una luz de inteligencia y propósito en los ojos. Ya no bajaba la cabeza ante nadie. Estaba terminando su 2º año de enfermería con las mejores calificaciones de su generación. «Cuidado, cuidado que me ensucian el uniforme», reía ella besándolos a todos. «¿Cómo se portaron con la abuela?» «Mal», gritó Lucas con honestidad brutal, provocando la risa de todos los adultos. Julián observó la escena desde unos metros de distancia, sintiendo una plenitud que le hinchaba el pecho. Miró hacia la fachada de su casa. Ya no era un mausoleo, era un hogar. Había transformado su empresa también. Había implementado guarderías para los empleados de sus hoteles. Había subido los salarios y había creado un programa de becas llamado Fundación Socorro para ayudar a jóvenes como Elena a estudiar.
Elena se acercó a Julián, saludándolo con un beso en la mejilla, un gesto de familiaridad y respeto mutuo. Don Julián, llegaron mis notas del semestre. Saqué 10 en anatomía. Sabía que lo harías, sonrió Julián con orgullo paternal. Esta noche lo celebramos. Tu madrina dijo que iba a hacer mole. Mole dulce, exclamó Socorro desde el huerto. Y arroz rojo. Pero Julián, tú pones la mesa, y nada de que lo hagan los empleados. Tú y los niños ponen la mesa. Que no se les olvide de dónde viene la comida. Sí, mamá, respondió Julián, obediente y feliz. Esa noche, la cena fue en la terraza, bajo las estrellas. No había candelabros de cristal, sino risas y manchas de salsa en los manteles. Doña Socorro presidía la mesa, con Elena a su derecha y Julián a su izquierda. Los niños, ya cansados y con las barrigas llenas, empezaban a cabecear en sus sillas. Julián miró a su madre. Ella tenía la vista perdida en el jardín, con una sonrisa serena. Luego miró hacia la repisa de la chimenea exterior. Allí, en un lugar de honor, estaba el viejo marco de madera tallada a mano que Socorro tenía en su casita pobre. Pero la foto vieja y borrosa había sido reemplazada por una nueva, una foto profesional, tomada hacía unos meses, donde salían todos, Socorro sentada en el centro como la matriarca, Julián abrazándola, Elena sonriendo al lado y los 3 trillizos en primer plano. Julián levantó su copa de agua, hacía tiempo que no bebía alcohol, solo para celebrar, y propuso un brindis silencioso mirando al cielo. Gracias, pensó, dirigiéndose a su difunta esposa. Gracias por enviarme a los ángeles que necesitaba para romper mi orgullo. Gracias por Elena, gracias por devolverme a mi madre. La voz de Socorro lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué tanto piensas, hijo? Se te enfría el café. Julián tomó la mano de su madre y la besó. Pensaba en que tenías razón, mamá. El dinero compró esta casa, compró la comida y compró los juguetes. Pero lo que curó a mis hijos y lo que me curó a mí, eso me salió gratis. Lo que vale la pena siempre es gratis, mijo, sentenció Socorro, dándole el último sorbo a su café de olla. El amor no se cobra, el amor se da, y ahora, a dormir, que mañana hay que levantarse temprano para alimentar a las gallinas. Sí, Julián, tú también, compraste 10 gallinas ayer, ahora te aguantas. Julián rió, una risa limpia y libre. Los trillizos empezaron a despertarse un poco por el ruido y Elena comenzó a tararear suavemente esa melodía antigua, la canción de la luna bajando del monte. Inmediatamente el silencio de paz cayó sobre la familia. En esa casa ya no había frío, ya no había soledad. Solo había el calor de un linaje restaurado, la promesa de un futuro brillante para Elena y la certeza de que, mientras hubiera memoria y perdón, nunca más estarían solos. Fin.